Bueno, que pensaba que ibas a poner, que ibas a hablar de lo que decía en mi descripción de Bumble, quería poner adulto funcional, pero el autocorrector me puso ficcional. Tiene razón, me describe más, soy un dibu. Y efectivamente, en cualquiera de los dos casos, me gusta evitar los mundos de la ficción. Toda la selección tenía mucho que ver con esto, con buscar los límites y fronteras. Porque creo que vivimos en un momento, especialmente en el momento en el que estamos viviendo ahora, y cada vez más, en el que necesitamos de un ejercicio de imaginación. Necesitamos de un ejercicio de imaginación más que nunca, porque solo lo que podamos llegar a imaginar podrá llegar a suceder y necesitamos abrir un poco nuestra mente para pensar otros sistemas, porque este claramente no nos está funcionando. Esta peli que vamos a ver hoy va a estar difícil no hacer spoilers, pero lo voy a intentar muy fuerte ya que hay un montón de gente que no la ha visto, lo cual me sorprende y emociona a la vez. Para mí fue muy importante porque yo la vi el último año de carrera, terminando filosofía y donde había estado solo en congresos de filosofía, en muchos casos hablando de Aristóteles, de cuestiones de filosofía, digamos, antigua, y de pronto estaba en un congreso de inteligencia artificial en Albacete, donde todo el mundo estaba hablando de los trabajos que había hecho. Estaba Ramón López de Mantarás, del CSIC, hablando sobre creatividad computacional, antes de que ChatGPT y toda la inteligencia artificial generativa estuviera de moda. Y había un ciclo de cine y esta película estaba ahí. Y yo salí del cine con una sensación de irrealidad y de alucine. Para mí ese momento fue un cambio bastante brusco en mi carrera, porque por un lado, gracias al congreso, yo me di cuenta que yo no quería hablar de lo que habían hecho filósofos en el pasado, sino que quería hacer filosofía del presente, filosofía de la tecnología, filosofía de lo que estaba sucediendo ahora. Y por otro lado, también esta peli me marcó unas líneas de pensamiento muy importantes que me han acompañado cuando estaba pensando que os iba a contar de cómo me habían impactado. Realmente me di cuenta de cómo me sigue impactando, aun cuando no lo sabía, y cómo hay cosas que todavía sigo trabajando desde ella. Una cosa que es muy importante que plantea la peli, que tiene que ver también con mi inicio en la investigación, en los videojuegos, es el tema de la identidad. Yo entro a la investigación de videojuegos porque me parece un punto muy interesante pensar qué sucede cuando yo puedo experimentar tener otro cuerpo, tener otra memoria, otra historia de vida. Y lo que sucede también en la sincronía entre ese cuerpo y esa historia que estoy jugando o simulando y la historia de la jugadora, digamos, ¿no? Lo que está sucediendo ahí. Ahí suceden muchas cosas. Por un lado, tenemos distintas formas de proyectar nuestra identidad dentro de los personajes. Podemos tener, tal cual, como tratar de representar nuestra autoimagen, cómo nos vemos, que para algunos será como se ve en el espejo y para otros no, ¿no? Como nos vemos no necesariamente tiene que ver con nuestro aspecto físico. Podemos tratar de representar cómo creemos que nos ven los demás o un yo que sea satisfactorio para los ojos de los demás, una heteroimagen. Y también podemos jugar a experimentar. Y creo que aquí, en el jugar a experimentar, es donde se abren casi todos los mundos posibles. De niña, y muy en referencia también como a este juego de identidades que veremos después en la película, lo que vamos a ver en la película es un poco el simulacro de Baudrillard. Es decir, cómo se va construyendo simulacro sobre simulacro sobre simulacro y cómo el juego puede desenmascarar el simulacro y que no hay una realidad de fondo, ¿no? A mí me pasó esto muy pequeña, ahora lo pongo en palabras de adulta, pero evidentemente cuando tenía 9 años no tenía estas palabras, pero la sensación creo que fue esa. Yo jugaba mucho videojuegos con mi hermano. Mi hermano es 4 años y medio menor. Siempre fue el pobrecito el Player 2. Y jugábamos mucho juegos de rol donde pues, él seleccionaba el guerrero y yo siempre pues, alguien de ataque a distancia, una arquera o alguien que no se metiera mucho ahí en medio de todo el mogollón porque me daba miedo. Y mi hermano, harto de que cuando llegaba él a pegar a los monstruos, yo ya los había matado desde lejos, me dijo, oye, selecciona un guerrero. Y yo, no. ¿Y por qué no? Y yo, que no, que me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Es un juego. Y yo, que me da miedo. Bueno, después de una larga discusión y muchos intentos, mi hermano consiguió que le hiciera caso y seleccionara un guerrero. Y cuando me metí en el montón ese de la pelea y vi que sí me pegaban los monstruos, pero que no pasaba nada, como que algo me hizo catacroc en la cabeza. Porque era de, ¿por qué yo no podía jugar con este tipo de personaje? O sea, ¿de dónde viene eso, no? Y te das cuenta que incluso habiendo crecido en una familia que pues nunca me hizo regalos como de muñecas, me regalaba lo que pedían, no era una gran división de género, siempre hay algo en la forma distinta de crear a niños y a niñas donde a ti pues te van diciendo, ay, ten cuidado,
no te vayas a caer, mientras que al chico igual no se lo dicen tanto, no, la violencia, no, no sé qué. Entonces me di cuenta, gracias a un avatar de un videojuego que me permitió ser otra cosa, que lo que estaba siendo en la realidad era un avatar que otros habían construido para mí. Y que yo me lo había creído. Entonces, ¿quién construye los avatares que nos juegan? Creo que es algo, o sea, que jugamos, es muy importante. Porque además no tenemos solo uno. No somos los mismos para el trabajo, no somos los mismos para la medicina, un cuerpo enfermo, un cuerpo sano, no somos los mismos para nuestros padres, no somos los mismos para nuestros amigos. Hay un montón de cosas que se van encarnando, que tienen que ver con el lenguaje, con los conceptos, que vamos asumiendo como identidades propias y que en realidad el jugar con identidades ficticias nos puede ayudar a desenmascarar, para ver que es igual que aunque soy un orco verde y eso no es algo esencial, y puedo ser después un fontanero con bigote, y puedo después ser una florecita que crece, o el viento que la lleva, o lo que sea, y no es un cuerpo esencial, esos cuerpos que me han puesto, que me pesan, que parecen que están insertos en mi biología, tampoco lo son. Que los discursos operan sobre los cuerpos. Entonces creo que una de las primeras cosas más importantes del jugar con la identidad, que nos va a mostrar aquí como esas cuestiones de cómo se conectan o cómo se dejan de conectar, es toda esta historia de la identidad y cómo nos conectamos con ella. De esto escribimos hace ya mucho tiempo una de las primeras teorías justo al respecto, las teorías del cuerpo avatar, que tenía que ver con estas prácticas, llevar a cabo estas prácticas de juego crítico para poder experimentar cosas que en otros entornos no pueden. Hay algunas historias, a mí siempre me gusta contarlas personales porque pues, uno las vive y siento que se comparten mejor, pero hay una historia muy bonita de un chico que tenía discapacidad múltiple y pues básicamente todas sus relaciones sociales, lo primero que veían era su avatar. Y su avatar, lo que pesaba más y lo único que estaba claro era la discapacidad. Entonces estaban viendo la discapacidad y no la persona. En los videojuegos encontró un espacio de socialización donde eso no pesaba. Desaparece un poco el peso del cuerpo y del constructo sobre el cuerpo. Y era líder de un grupo, y hizo amigos, iban hablando también, quedaban muchos, empezaron a hablar mucho y un día quedaron. Y cuando quedaron, el chico contaba que por primera vez esas personas habían visto que él tenía discapacidad. Pero no habían visto la discapacidad, sino habían visto a su amigo con el que habían compartido todo eso, con el que ya tenían historias, y después había una capa agregada sobre eso. Por lo tanto, había tenido la capacidad, por fin, de tener amigos partiendo de otra base de interacción. Entonces, los entornos simulados, los entornos virtuales, nos permiten experimentar con otras identidades. Lo más triste es que, permitiéndonos mundos infinitos, siempre tendemos a acabar en perpetuar los mismos patrones y los entornos de juego online suelen ser, creo que hay un 85% de acoso severo entre las personas que juegan juegos multijugador, se siguen perpetuando las formas de discriminación, pero igual ahora ya no te discrimino si tienes una discapacidad porque no lo estoy viendo, pero si te discrimino si eres mujer, y entonces tienes que silenciar el micro para jugar, poner en neutro, y bueno, se siguen perpetuando esas cuestiones. Pero es un espacio muy, muy, muy bonito para la experimentación con la identidad. Voy a revisar mis notas. Ok, perfecto. Entonces, aquí también vamos a estar viendo una cuestión muy importante que es cómo los límites de la realidad se rompen. Se desenmascara un poquito la realidad dentro del contexto del juego. No sabemos un poco dónde está el límite entre realidad y ficción. Y eso también es algo que creo que anticipó muy bien esta película, porque ahora, hablando de este simulacro, estamos en un simulacro cada vez mayor, ¿no? Al principio parece que había, o podíamos hablar de una realidad que básicamente todos estábamos de acuerdo en que era así, y había consenso más o menos, y luego pues había algunas noticias falsas que luego se han ido incrementando, y después están los deepfakes, los vídeos. Hay una cantidad tan ingente de información que ya es muy difícil discernir cuál es la información real y la falsa. Esta película nos va a mostrar también que los límites de la mente no están solo en el cuerpo, ¿no? Que se puede conectar con otras cosas. Somos comunidades pensantes que generamos realidades. ¿Cuál es el problema? Que ahora la generación colectiva de significados ha sido secuestrada
por quienes tienen el dinero para sobornar a los algoritmos, digamos. Entonces, se están construyendo ficciones y simulacros que construyen la realidad. Porque al final el discurso, y es algo que veremos mucho aquí, el discurso construye las realidades que habitamos. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta de que estamos como en la caverna digital, solo que si en la caverna de Platón se estaban proyectando sombras de la realidad que estaba afuera y era a la que había que acceder, ahora las sombras que se nos proyectan son generadas por inteligencia artificial, son sintéticas, son sombras de realidades que cada vez están definiendo más otros en base a intereses comerciales. Me parece también importante destacar acá que precisamente aquí hay una lucha que tiene que ver con las tecnologías, que también siento que muestra muy bien Cronenberg y que creo que me afectó mucho. Ya veréis después que las tecnologías que se manejan dentro de estos juegos son tecnologías orgánicas, de anfibios mutantes, que se conectan al cuerpo por biopuerto, como muy orgánicas, muy materiales. Entonces creo que aquí hay una guerra también por ahí, porque ahora mismo tenemos tecnologías que están captando todo lo que somos y donde estamos proyectándonos y de alguna forma han invertido el cordón umbilical, que también veremos en la peli un cordón umbilical para analizarse, porque durante mucho tiempo hemos estado alimentando a las máquinas con nuestra información, nuestros datos, con todo. Después hemos perdido el control sobre la toma de decisiones porque hemos decidido que lo único que importa en la vida son los datos y la información, y el Big Data, por definición, son cantidades de datos tan ingentes que ningún humano puede comprender. Por lo tanto, nos hemos declarado de golpe un plumazo obsoletos, hemos dejado que los algoritmos tomen nuestras decisiones y ahora son ellos los que nos alimentan, diciéndonos con quién quedar, con quién tener citas, con qué amigos nos relacionamos, cómo vamos de casa al trabajo, incluso decidiendo nuestra memoria colectiva, decidiendo la estructura misma de la realidad. Si yo os pregunto cuánto mide una 4, ¿qué vais a hacer? Buscar en Google. Buscar en Google. Buscar en Google, que es donde busca el 98.8% de la población. Google no es un estado, Google es una empresa que le interesa hacer dinero y que, ya que ya nuestra memoria es una memoria extensa que hemos proyectado ya, pues ahora pertenece a Google y puede decidir si nos da Alzheimer, si borra países, si renombra partes del mapa, si hay cosas que ya nunca sucedieron o que nunca jamás van a estar indexadas en su algoritmo de búsqueda. ¿Y cuáles de nuestros recuerdos son más importantes y cuáles menos en base al interés comercial? Actualmente nuestras tecnologías son tecnologías homogéneas y homogenizadoras. Las llaman globales, no. Son tecnologías que responden a los intereses de unos muy pocos y que estructuran la realidad en torno a ellas y en torno a sí mismas. Las tecnologías que se proponen ahí, en esta peli que ahora vamos a ver, son tecnologías orgánicas y tecnologías adaptadas al entorno en el que suceden, que para mí es algo muy importante. Yo tomo el concepto de Donna Haraway de conocimiento situado y hablo de tecnologías situadas. Pensemos en lo loco que es que todas nuestras tecnologías se extraigan los minerales de África. Los chips se diseñan en China. Luego la tecnología se ensamble en Estados Unidos y todos los desechos se manden al sur global. Creo que sería mucho más inteligente, sostenible e interesante construir tecnologías que tuvieran que ver también con los materiales que nos rodean. Se está estudiando, por ejemplo, computación celular. Se está empezando a hablar de tecnologías orgánicas y biológicas también. Ya se han generado los primeros robots que son biológicos, son seres vivos, son nanobots que son bacterias prácticamente. Pero de nuevo, esto que podría ser más sostenible se está derivando hacia que la biotecnología solo la pueden hacer grandes compañías y de nuevo se está patentando nuevas formas de vida. Pensemos en lo loco que es eso, de que ya haya robots que son formas de vida y que sean patentes. Una especie animal puede estar patentada por alguien, nuestro ADN puede estar patentado por alguien. Siguiendo un poco esta línea, hay una diseñadora de moda que me gusta mucho, que hizo su trabajo de fin de máster tomando un mechón de pelo de un diseñador de moda, perdón, no sé de diseño, no me acuerdo su nombre, pero como muy famoso, muy importante, que en una de sus colecciones puso un mechón de pelo en cada etiqueta suyo para mostrar exclusividad. Pues debe ser, gracias. Total, que esta chica lo que hizo fue tomar su mechón de pelo, diseñar un sistema para extraer su ADN y generar piel sintética con la piel de esa persona. Y puso ese sistema para patentar. Después de publicar su trabajo, recibió
muchísima atención. Los medios lo publicaron como si fuera un proyecto comercial, entonces hubo gente que la acusó de ser un monstruo, que quería hacer cosas con piel humana, hubo agrupaciones de veganos que decían que eso era vegan friendly, hubo personas que se les pedían si podían hacerlo pero con la piel de las Kardashian para un bolso, hubo un poco de todo, pero creo que casi nadie se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo ella. Estaba haciendo igual que Cronenberg ficción especulativa. Estaba demostrando que si legalmente a ella le concedían esa patente, habría patentado el ADN de otra persona. Y mostrando que no hay absolutamente ninguna regulación en prácticamente ningún país del mundo acerca de la tecnología biológica y de la protección de nuestra información biológica y sus usos. Entonces, bueno, por acá, como veis, abre muchos melones. Luego, si queréis, en las preguntas podemos ahondar en alguno de ellos. Pero también, y antes de que se me pase mucho de mi tiempo, quiero ir a la parte más importante, que es... Hay una cuestión dentro del juego de Existence, que luego veréis, sobre el libre albedrío. Hay un momento, perdón por el spoiler, es chiquito, no importa mucho, donde uno de los jugadores de pronto hace algo y se vuelve loco como, pero ¿qué he hecho? Yo no quería hacer eso. Y la otra jugadora le dice, es que el juego necesitaba que hicieras eso para avanzar y te ha forzado a hacerlo. Entonces creo que es un debate muy interesante también sobre cómo el juego atraviesa límites de la realidad y cómo la pregunta sobre si jugamos o estamos siendo jugados. ¿Quiénes aquí jugáis videojuegos? Vale. ¿Quiénes no los jugáis y además pensáis que no os afecta en absoluto el que existan los videojuegos en vuestra vida? Bueno, algunas manitas por ahí. Bueno, todos jugamos, aunque no sepamos que estamos jugando. Yo, por ejemplo, no tengo móvil y eso no quiere decir que la existencia del móvil no me afecte en absoluto por no tenerlo. De hecho, me hace la vida cada vez más imposible y más difícil, porque nadie quiere quedar conmigo, porque poner una hora y un lugar y aparecer parece de locos. En todos los lugares se pide un teléfono para mandarte un código, la gente ya no sabe el nombre de la calle de al lado en la que vive, entonces no puedes preguntarle a alguien, me cojo mi mapita, pero no siempre es perfecto. Bueno, la vida se complica mucho. Y con los videojuegos pasa un poco igual. Pensamos que no nos afectan, que no me interesan, yo no juego, son cosas de niños, pero están cambiando la realidad. Y están cambiando la realidad desde su mero inicio y existencia. Y me encanta que Cronenberg les dé como toda la importancia que les da, mucho antes de que incluso se entendieran como producto cultural o que alcanzaran la relevancia que se les está dando ahora. La primera interacción humano-máquina, la primera socialización con las máquinas, la primera vez que trabajamos con algoritmos, los primeros ordenadores en entrar en las casas son videoconsolas. Si ahora quieres un PC para hacer edición de cine o cualquier cosa súper pesada, lo que te vas a comprar seguramente sea un PC gamer, porque son las tecnologías para los videojuegos las que han evolucionado el hardware, el procesamiento, las tarjetas gráficas, todo el desarrollo tecnológico está impulsado por los videojuegos, pero también las mecánicas, las estéticas y todo lo que tiene que ver con la interacción viene del videojuego. Si tenemos en cuenta que toda nuestra realidad es tecnológicamente mediada y que el videojuego es lo que ha guiado todo el desarrollo tecnológico, la existencia de los videojuegos está modificando nuestra realidad. Y es más, hoy en día el videojuego ya no se queda solo en las consolas. El videojuego se ha ido a la educación, el videojuego está en el urbanismo, el videojuego está en la medicina, el videojuego está en la ciencia, el videojuego está en cómo recorremos las calles, en cómo ligamos y en cómo se ha gamificado todo. La cuestión es, si ni siquiera somos conscientes de que estamos jugando, ¿estamos realmente jugando? Porque una de las condiciones que tiene que tener el juego es que es libre y voluntario. Entonces, en realidad, por ejemplo, Flavio Escribano habla de que estamos viviendo ludidictaduras, porque nos están obligando a jugar sin ni siquiera ser conscientes de que jugamos. Pensad, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Todos estos algoritmos nos dicen muchas cosas. Cuando tú estás decidiendo ir de casa al lugar de la cita, estás siguiendo un mapita como el del GTA, que tienes en la esquinita, y estás siguiendo todo eso. Todas esas mecánicas se han colado por todos lados. Ya estamos jugando. ¿Qué pasa dentro de ese juego? Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis que en muchos casos nos pasa como en Existence. Pensamos que estamos jugando, pero es el juego el que está jugando con nosotros. Hay un juego que seguro que todo el mundo aquí ha jugado, porque se juega hasta en el Congreso de los Diputados. ¿Sabéis cuál es? Bien, Candy Crush. Habéis jugado todos Candy Crush, ¿verdad? Bueno, pues
Los desarrolladores de Candy Crush, el 90% de su plantilla no son programadores, no son diseñadores gráficos, no son diseñadores narrativos, no son diseñadores de juego. Son psicólogos conductistas. Es un juego que no depende en absoluto de tu habilidad. Que avanza cuando el juego quiere que avances. Que te atascas cuando el juego quiere que te atasques y que está perfectamente diseñado para jugar contigo. Cada vez más juegos son así. Porque, queramos o no, los modelos de negocio influyen en los diseños. Por ejemplo, aquí, ¿quién ha jugado a recreativas? Ahí, ¿cuál era el modelo de negocio? Monedita en la granulita. ¿Y cómo eran los videojuegos? Eran súper difíciles porque te mueres, insert coin para continuar. Entonces, eran juegos difíciles, tú metías monedas y ahí ya está. Luego, cuando el juego pasa a ser, bueno, pues yo tengo mi consola en mi casa, me compro el juego, pues ya empieza a haber como un poco más de variedad porque lo que te interesa es que te compren el juego y hablen bien de él. Y entonces, bueno, pues igual que sea más largo es buena idea porque así te van a decir, no, con este puedes estar 3 semanas, empiezan a hacerse juegos más largos. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio de los juegos? Juego como servicio. El juego como servicio, cada vez más los que más están generando dinero son juegos gratuitos. ¿Cómo lucran? Publicidad. ¿Ah? Publicidad. Publicidad, ¿cómo más? Datos. Datos, ¿qué más? Extras. Extras, sí, o sea, compras dentro del juego, compras in-game. Básicamente, esas son las 3 formas en las que lucran. ¿Cómo consiguen eso? ¿Cómo va a ser un juego que lucra con eso? Pues va a ser lo más adictivo posible porque lo que quieren es que pases el máximo de tu tiempo ahí. Porque cuanto más tiempo estés, más anuncios vas a ver, más compras dentro del juego vas a hacer y más datos van a extraer de ti. Si vamos a los datos, hubo un gran escándalo con Cambridge Analytica, que parece que ahora ya no es un escándalo porque todos se están quitando la careta y ya las redes sociales han dicho no, nosotros estamos aquí para manipularos y nos vale madre porque total ya llegamos al poder. Entonces no importa. Pero por lo menos como que nos asustamos un poco cuando pensamos en los datos que se extraen en las redes sociales. En los videojuegos, los datos que se extraen son muchísimo más que los de las redes sociales y las leyes de protección de datos no les afectan. Y dirán, no, ¿por qué? O sea, claramente tienen que estar sometidos a las leyes de protección de datos. Y sí, pero están sometidos los datos que tú cedes voluntariamente, tu nombre, tu dirección, las cosas que usas para acceder. Pero el videojuego puede extraer un montón de datos inferidos. El videojuego puede saber si tú reaccionas más rápido cuando un estímulo aparece por la izquierda o por la derecha. Si está acompañado de un color o de otro, si está acompañado de un sonido o de otro. La gente de neuromarketing y neuromarketing político, o sea, esta gente que lleva años buscando el botón de compra o vota en nuestro cerebro, está frotándose las manos. Porque cuando se te acercaban y te decían, tengo 2 productos, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? ¿Qué color te gusta más? ¿Por qué comprarías este? Tú podías mentir. Pero utilizando videojuegos que ni siquiera son videojuegos creados ex profeso, cualquier videojuego sirve para medir las reacciones. Además, cada vez tienen más sensores. Las gafas de realidad virtual saben a dónde están apuntando tus ojos, pueden saber, muchos tienen biosensores, respuesta galvánica de la piel, si se te acelera el corazón, pueden saber cómo reaccionas a cosas que tú ni siquiera tienes idea de cómo estás reaccionando. Pueden saber más de ti que tú mismo. Extractivismo de datos nos da perfiles de datos inferidos mucho más completos y mucho más, que nos hacen mucho más vulnerables que cualquier dato hasta ahora, y ya sabíamos que los que estaban hasta ahora. Pero además, para conseguir todo esto de mantenernos más tiempo en el juego, empiezan a investigar patrones de diseño oscuro. ¿Qué son patrones de diseño oscuro? Estrategias de los desarrolladores para perjudicar a los jugadores y beneficiarse ellos, que se asientan en nuestros sesgos cognitivos. Por ejemplo, ¿quién no se ha quedado mirando una varita de progreso alguna vez? Instalando. Venga, que ya casi está. Y te puedes ir y volver al gato, pero no, porque tiene algo que nos atrae, necesitamos estar ahí. O hay como muchas formas en las que nuestra mente se engancha ahí. Entonces, de pronto han empezado a añadir estos patrones donde pues, hay 10.000 millones de barras de progreso, miles de tareas inconclusas, un montón de coleccionables por concluir, donde te da todo el tiempo la sensación de que en algún momento vas a lograr tenerlo todo, pero en ese momento nunca llega porque siempre van apareciendo más cosas. Donde el tiempo ya no es un tiempo de juego que se decide libremente por el jugador, sino que es un tiempo que decide el propio juego. Recompensa diaria. Entra cada día y consigue una recompensa.
Cada vez van a ser mejores. Si te saltas un día, vuelves a la recompensa cutre del principio. Evento especial. O entra con 5 amigos. Si no entras con 5 amigos, no puedes competir en ciertas cosas. Invita a tus amigos. Hay personas, yo he estado en juegos que podrían parecer... O sea, las familias se preocupan por que pegues tiros en el Call of Duty. Y no se preocupan por el jueguito de manejar un hospital donde hay un montón de niños en gremios que están coordinados y que hacen eventos de una semana de torneos y que si no están jugando 20 horas al día durante la semana de torneo, no ganan el otro plan y mueren. Yo estoy haciendo entrevistas ahí y el 80% de la gente había estado jugando en momentos en los que no quería jugar, en los que no podía jugar, que tenía que trabajar, estudiar, un examen, hacer algo importante por la presión social de no dejar tirado a su equipo. En muchos casos incluso son gente que ni conocen. También tenemos todas las cuestiones de la moneda virtual. Varoufakis, uno de sus primeros trabajos fue en Valve haciendo economía para videojuegos, economías virtuales. Actualmente hay un colectivo de asociaciones de consumidores en toda Europa que está pidiendo que se prohíban las monedas virtuales en los videojuegos. Porque impiden conocer el gasto real. Porque por un lado compras con dinero real moneda virtual, pero por otro lado puedes comprar también diamantes y los PAS y los no sé qué, y tienen formas de conversión entre ellos y el dinero que cuesta cada una fluctúa y al final nadie sabe cuánto se ha gastado. Hay un montón de estos patrones que hacen que cada vez más videojuegos basados en el juego gratuito, en la explotación de datos y en todo esto estén incorporando esto para que pases mucho más tiempo y te quedes ahí. Esto evidentemente es una problemática porque si ya decíamos que si nuestra memoria directamente ya está gestionada por una gran transnacional y además ahora todos nuestros datos la tienen todas estas otras y ni siquiera se está hablando de dónde van ni hay preocupación por ello y además tienen el poder de investigar dónde rascarle a nuestra mente para que hagamos unas cosas u otras, al final nosotros somos el juego y estamos siendo jugados. No por los algoritmos, por quienes controlan esos algoritmos. Entonces, me gusta mucho una frase que se dice ahí, dentro del juego, que es, dime la verdad, ¿aún estamos en el juego? Entonces, dentro de esta peli, de Existence, que me parece muy importante porque al final se llama Existence porque el juego y la existencia, tal y como se plantean, están completamente imbricados. Y creo que es algo que anticipó muchísimo porque cuando la peli existía, los juegos eran algo no tan enraizado en nuestras bases más profundas de todo nuestro ser, de todas nuestras formas de actuar. Y creo que es muy importante que aunque no juguemos, veamos que los juegos nos afectan. Y creo que es muy importante que empecemos a reivindicar también otras formas de control. Recién ayer estaba en A Coruña hablando un poco de la mirada crítica del algoritmo. Y decía que a mí me gusta mucho asustar, porque cuando te asustas pones más atención, parece, ¿no? Como te pones más en alerta. Pero me gusta sobre todo hacer propuestas de futuro posible. Como decíamos, todo el ciclo tiene que ver con ficción especulativa, porque la forma de construir realidad es empezar por construir ficción. Y creo que es muy buena también para pensar alternativas. Esto ya no pasa en la película, o no está tan relacionado, pero para no dejarnos con este mal sabor de boca de Dios mío, el mundo es horrible, los videojuegos son lo peor y me quiero morir, voy a ir a mi casa y voy a tirar todos los dispositivos electrónicos al váter y le voy a prohibir a mis hijos que jueguen, que no es para nada mi intención. Vamos a imaginar un mundo posible que podemos empezar a construir desde ya. Precisamente os comentaba antes toda la cuestión de tecnologías situadas, pensar en tecnologías haciéndonos siempre la pregunta de a los intereses de quién responden. Si la respuesta no es a los míos, pues quizá esa tecnología no es la que tenga que usar. Hacer siempre una defensa del software libre, de las posibilidades de modificación, reutilización, de adaptar las tecnologías a nuestras formas de existencia. Me gusta mucho, justo antes de A Coruña venía de México, que creo que es un lugar desde el que me encantaría que saliera la siguiente línea de futuro posible, más que de aquí. Porque aquí en Europa nos estamos enfocando mucho en regular, que está muy bien y es muy importante. Pero estamos tratando de regular cosas que en muchos casos ni siquiera somos capaces de tener control sobre ello. Podemos regular que Facebook no esté almacenando cierta información de los ciudadanos europeos, pero
vamos a poder ir a los servidores que están en Estados Unidos a comprobar que efectivamente no lo están haciendo, que ahí no se vulneran. Podemos, o sea, ¿cuánta de autonomía tenemos para registrar algoritmos que están protegidos por leyes de propiedad intelectual? En su lugar, México, por ejemplo, descubrí este mes que hay una red de telefonía indígena que han creado de forma cooperativa, que ya tiene 40 cooperativas asociadas y que se está haciendo como alternativa a las otras redes de telefonía, ¿no? Bueno, pues es que si estas tecnologías no me gustan, creemos las propias. A veces parece un mundo y parece muy complicado, pero sí se puede, y se puede evidentemente en colectivo. Creo que tenemos que empezar a trabajar en nuestras propias tecnologías creadas para nosotros y para nuestros intereses. Y hacerlo en abierto para que otros puedan tomarlas y decir qué le gusta de eso y qué no, y poder adaptarlas. Creo que es muy importante hacer presión, que es algo que ya se está debatiendo, y creo que es muy importante hacer presión ciudadana acerca de la necesidad de infraestructura pública digital. Cuando nosotros estamos en el espacio físico, hay espacios públicos que conviven con los privados. Y los espacios públicos es donde realmente se construye la ciudadanía. Las escuelas, las universidades, los museos, las plazas, los parques, la calle donde nos juntamos y hablamos con los vecinos y pensamos en cuáles son nuestros problemas y qué queremos hacer y nos ayudamos. En lo digital, que cada vez más no solo estamos pasando más tiempo ahí, sino que también está invadiendo lo físico con las smart cities, con la digitalización de las escobas, de las ollas. O sea, básicamente no se me ocurren los tildos, ya todo es digital, todo tiene datos y todo está conectado al internet. Entonces, lo digital está invadiendo todo y lo digital está privatizando todo y lo digital está asentando sus propias normas de gobernanza basadas en el interés comercial. Por lo tanto, necesitamos una infraestructura pública digital que garantice que al menos haya dentro del mundo digital espacios públicos seguros para la ciudadanía donde se pueda garantizar realmente sus derechos. Ahora mismo, incluso los datos de sanidad están en servidores de Amazon, lo cual me parece, aparte de algo muy grave en muchos niveles, una falta de visión geopolítica, porque pues, es una transnacional que pertenece incluso a otro país. Entonces creo que es muy importante reivindicar esto. Hay personas que ya estamos dando pasos al respecto, hay asociaciones que ya están trabajando en ello, hay presión y se está considerando en distintas escalas. Entonces, bueno, creo que es importante que pensemos por ahí. En videojuegos, igual. Llevamos desde As Games reivindicando 2 años, creo que ya 3, la creación de un publisher público de videojuegos. Si pensamos en el impacto que tienen los bienes culturales, los libros, el cine, el teatro, la música, tiene un impacto brutal que condiciona y cambia nuestras formas de percibir la realidad. Y precisamente el medio con mayor impacto cultural de esta década, que son los videojuegos, es el único que no solo apenas cuenta con financiación pública, sino que no tiene en absoluto distribución pública. Por lo tanto, toda su existencia depende del interés comercial de publishers que en muchos casos están fuera porque a nivel nacional ni siquiera tenemos. Perdiendo un montón de productos que podrían tener un montón de valor y de impacto y apostando por otros que al final pues sabemos quiénes son los que deciden qué tipo de productos se financian. Entonces creo que también es muy importante eso. Y por último, y ya os dejo así para que charlemos si queréis sobre algunos de los temas que han salido, creo que tenemos que hacer un acto de pensamiento crítico muy fuerte hacia cómo estamos pensando que se construye la realidad y el conocimiento. Creo que tenemos que ir más allá de la idea de el problema es que nos mienten, el problema es que hay datos falsos y hay que encontrar los verdaderos, porque eso solo es una herida superficial donde abajo está el problema más profundo. Porque primero, es cierto que nos mienten con datos falsos, pero segundo, también nos pueden mentir con datos verdaderos. Es muy fácil manipularte con información veraz. Por ejemplo, en pandemia, imaginaros, volviendo a los sesgos cognitivos. Si yo te digo que hay un spray que mata el 99% de los gérmenes, y al lado tienes uno que deja vivo un 1%, ¿cuál vas a comprar? La información es exactamente la misma, pero la forma en la que lo percibimos no. Entonces, no solo nos mienten con datos falsos, también nos pueden mentir con datos reales y las formas de presentarlos. Pero donde realmente nos metieron el gol es donde nos vendieron que solo los datos son conocimiento y solo los datos son información sobre la realidad. Porque es en ese momento en el que dijeron, ya, las decisiones a los algoritmos que son los que saben de datos. Creo que tenemos que reivindicar que hay conocimientos que no son cuantitativos, sino también cualitativos, que hay conocimientos que se construyen de otras maneras
que no todo es cuantificable y no todo es reducible a un número, porque entonces llegamos a este mundo del simulacro perfecto, donde si tu perfil de datos extraído desde la escuela, porque ya usaste la suite de Google en tu escuela en pandemia y ya estabas en Zoom, indica que tu papá es alcohólico, que tú hacías bullying en el colegio, que tuviste malas calificaciones en matemáticas, y todo lo que se puede sacar de las conversaciones entre padres, profesores, niños, trabajos escolares y calificaciones, que ya es un montón. De ahí se puede determinar que no vas a tener futuro en una carrera académica, por lo tanto ninguna universidad te va a aceptar. O se puede determinar que por tus antecedentes no, o sea, es muy probable que mueras de un accidente cardiovascular, por lo tanto no te aseguren, por lo tanto no vayas a ninguna medida preventiva, por lo tanto acabes muriendo de un accidente cardiovascular. O que el algoritmo determine que como has nacido en este barrio que tiene este índice de peligrosidad, va a mandar a mucha más policía ahí que te va a estar registrando diario y en algún momento pues algo va a salir mal, te van a detener y se va a cumplir. Entonces al final la profecía autocumplida más tonta es la de Netflix, ¿no? Que dice, bueno, como has visto esta peli te va a gustar esta y a tu gusto. Es muy triste, pero bueno, por lo menos no nos lleva a la muerte. Pero hay otras que nos pueden llevar a la muerte, que nos pueden llevar a tener una vida terrible simplemente porque no es lo que el algoritmo predijo. Entonces, creo que necesitamos luchar contra esta idea de que todo puede ser cuantificable, del quantify self, de medir nuestros pasos, nuestras calorías, lo que hacemos cada segundo y decir que el yo ideal es lo que hizo esto y nos dieron un montón de puntos por conseguirlo. Creo que tenemos que revelarnos a eso. Y creo que hay formas de hacerlo desde el propio videojuego. En los videojuegos son un medio algorítmico con el que llevamos viviendo desde que somos chiquitos. El algoritmo no tiene que tomar la decisión por nosotros. El algoritmo puede permitirnos interactuar con grandes cantidades de datos y sistemas complejos y tomar nosotros las decisiones. Hay videojuegos donde todo el mundo estaba colaborando para plegar proteínas y hacer ADN sintético para la cura de distintas enfermedades que luego son pasados a laboratorios y se llevan a cabo. En 2020, la revista Nature denominó Foldit, que es uno de estos juegos, como la comunidad científica más grande del mundo. Los juegos nos permiten entender cosas que de otra forma tendríamos que dedicar años a estudiar. Igual no hace falta ser un experto urbanista para decidir cómo quieres que sea diseñado el puerto de tu ciudad, cosa que pasó en Estocolmo usando City Skylines. Igual no hace falta ser un experto genetista para estar ayudando a diseñar ADN sintético para la cura de enfermedades. Podemos interactuar con todos esos datos. Si los datos los estamos generando nosotros, los datos deberían ser para quienes los generan. Y deberíamos usarlos para tomar decisiones con respecto al espacio que nos rodea. Cada vez más se están cediendo, ya no solo las decisiones individuales, la memoria, con quién digo y todo a los algoritmos, sino las decisiones públicas. Cada vez más las administraciones públicas contratan algoritmos guiados por inteligencia artificial para las ofertas de empleo público, para determinar el riesgo de incidencia, a quién se deriva tratamientos hospitalarios y un montón de decisiones públicas que ni siquiera saben cómo se toman porque están protegidos por leyes de propiedad intelectual y ni siquiera la propia administración que los contrata sabe cómo funcionan. O sea, estamos cediendo la toma de decisiones a una caja negra cuando podríamos descentralizar de nuevo la toma de decisiones, jugar con nuestros propios datos que generamos, ponerlos literalmente en juego, simular, ver qué pasa y tomar decisiones en base a todo eso. Esto es algo que venimos investigando ya unos años y que le llamamos gobernanza lúdica, en contraposición a la gobernanza algorítmica, donde la idea es también generar los juegos en conjunto con las comunidades con las que se va a trabajar para abordar cuestiones de economía circular, cambio climático, lo que sea, donde va la siguiente parada del metro. Y sobre todo jugarlos en conjunto y poner en juego todo lo que no son datos, porque eso, como os decía antes, es muy importante. Porque no es lo mismo, o sea, igual allí hay 20 personas y aquí solo hay una persona. Y la parada del autobús pues tendría más sentido que vaya ahí, que está más cerca de los 20 que lo toman diariamente. Pero es que igual estos 20 son chavales que caminar no les viene nada mal y la señora Paquita tiene la cadera un poco mal desde que se cayó por las escaleras el otro día y le cuesta un montón bajarse del autobús y poder tenerlo cerca les salva la vida. Esas interacciones que también permite el espacio de juego, esa socialización y esa puesta en común nos permite tomar decisiones no solo basadas en los datos, que también, sino también integrando todo el factor humano. Y poner todo a prueba en un entorno simulado mucho antes de ponerlo en la práctica. Pero esto tiene que darse, como decíamos antes,
con tecnologías situadas, con infraestructura pública digital y garantizándonos que se escuche la voz de todos y todas, sobre todo y especialmente de los más vulnerables. Porque, bueno, como decimos siempre en Ars Games, si no puedo jugar, esta no es mi revolución. Entonces, esto va de juego de identidad, de juego de la vida, y hay mucho en juego. Así que, en realidad, esta peli es una reivindicación a la acción. Muy bien. La verdad es que es sorprendente para un programador de cine de pronto ver en una sala de cine esta reflexión tan interesante y tan profunda sobre nuestro mundo, a la que estamos acostumbrados a escuchar, y menos aquí. Y además a partir de una película como Existence, una película que ya tiene 26 años, que parece que, y sin embargo, habla todavía de problemas muy actuales. Bueno, me ha gustado mucho además cómo has empezado poniéndote como ejemplo, ¿no? De este descubrimiento de tu vida a través de un avatar, de un elemento de tu vida a través de un avatar, y lo has hecho extensible a todos nosotros en este llamado a la acción tan bonito. No sé si hay alguna cuestión, algún comentario entre alguien del público. Tenemos tiempo para un par de preguntas o tres. No sé si a alguien le gustaría comentar algo que dice. Si no, yo voy a lanzar una pregunta porque la verdad es que sí que me interesa. A partir de esta carta blanca que has montado con 4 pelis, planteas una especie también de recorrido histórico a través del cine, de cómo el cine ha mostrado las tecnologías, ¿no? Creo que eso está muy presente, por ejemplo, en la película de Villeneuve. ¿Cómo crees que está cambiando la tecnología, el algoritmo, las IAs? ¿Cómo se está introduciendo en el cine? ¿Y qué podemos esperar en el futuro de este vínculo? Yay, la pregunta. Bueno, hay varias cosas. Creo que lo más importante es decir que, o sea, evidentemente no hay una tecnología neutral, no quiero decir eso, pero creo que no hay que ni demonizar una tecnología ni elevarla, sino más bien preguntarnos a los intereses de quién responde y en qué sistema se enmarca. Porque a mí me parece algo, por ejemplo, muy bonito. Yo ahora estoy escribiendo un guión, porque me lo paso bien, nunca verá la luz, pero podría ser una buena herramienta para personas que igual no tienen recursos, decir, bueno, pues voy a hacer como mi experimentación y voy a crear aquí como yo lo vería, y luego pues así se lo puedo mostrar a la gente, ¿no? Podría ser algo muy bonito. El problema es que en el sistema en el que se enmarca, la forma en la que la inteligencia artificial se está utilizando en el cine, pues exacerba todavía más los problemas con los que nos estamos encontrando. Me da mucha rabia que se centre en la cuestión de derechos, porque desde nuestro lado, en Ars Games siempre hemos defendido el Creative Commons, licencias libres, compartir y crear cultura colectiva, y siento que centrarlo solo en tema de derechos pues desvía completamente la cuestión. Pero sí hay un tema de derechos laborales, por ejemplo, y de la posibilidad de ser artesano. Volviendo a México, que está parte de mi corazón, yo cuando llegué allí lo que más me sorprendió fue que hay muebles de madera hechos a mano por personas. Y te los puedes comprar. Y son bonitos y son baratos y puedes vivir. Y aquí el progreso son muebles de Ikea. Yo lo siento mucho, pero si el progreso es comprar muebles de Ikea, yo me bajo, me voy a otra línea de futuro posible y me voy para allá. Y con la IA es lo que pasa. O sea, si tú estás generando una tecnología que hace que haya productos muy rápidos, muy baratos, le estás exigiendo a la persona que utilice esa herramienta a fuerza, porque si no, quien la utilice va a tener mucha más ventaja y los productos artesanales van a ir muriendo cada vez más. Y creo que estamos en este mundo para poder expresarnos, para poder crear, para poder disfrutar de lo que estamos haciendo, ¿no? No para que cada vez hay más el red internet, donde hay un montón de IAs viendo vídeos generados por otras IAs y nosotros así a lo pendejo. O sea, creo que lo bonito es el proceso de crear y el proceso de compartir con otros. Entonces siento que dentro del sistema tal y como se está utilizando, lo que nos está arrebatando es precisamente eso, el proceso y la posibilidad creativa. Y eso es lo que me parece más triste. Creo además que, aprovechamos mientras van a hacer pis estos compañeros, esto está muy patente en la obra de Cronenberg, no solo en esta película. Cronenberg siempre en sus entrevistas dice que a pesar de que hace películas normalmente tremendas, ¿no? Donde se ven deformaciones de cuerpos y elementos muy trágicos, él es
tremendamente optimista sobre el futuro del vínculo entre la tecnología y el individuo, ¿no? ¿Crees que hay espacio para este optimismo, ¿no? Me parece que Creo que hay... La tecnología haciendo de las suyas. La tecnología está diciendo, claro que hay espacio, mírame, acabo de hacer espacio y tiempo. Así, hablando de la tecnología. Sí, evidentemente hay espacio. Yo soy una gran defensora de la tecnología, pero de la tecnología con sentido. O sea, creo que no tenemos que inventar una nueva tecnología y ahora ver que la aplicamos a todo. Y no creo que nuestra aspiradora necesite ser digital. Creo que hay que pensar también en desdigitalización y en retrofuturismo. O sea, en qué tecnologías se declararon o declaramos obsoletas solo porque no encajaban dentro de un modelo comercial, pero que en realidad son mucho más útiles. Recuperar todo eso que declaramos obsoleto y reivindicarlo y trazar nuevas líneas, irnos al futuro y trazar nuevas líneas, al pasado y trazar nuevas líneas desde ese pasado hacia el futuro y ver qué pasa. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de imaginación mucho más fuerte y sobre todo que sea la tecnología que usemos, la que sea, lo que tenemos es que cambiar el sistema, porque es lo que está roto. No es la tecnología en sí, sino los usos que se le dan. Sí, no, me ha gustado mucho esto que has dicho de que realmente el problema no es ni siquiera los derechos que tienen las imágenes cuando utilizamos la IA, el problema es quizás un poco más profundo, ¿no? Pero imagínate si pensamos en los derechos de las IAs. Yo estoy por ahí, yo voy a ser la Prometeo de los humanos. No, pero imaginemos, por ejemplo, que una inteligencia artificial tenga el derecho a no ser poseída por una empresa. ¿Cómo cambiarían de pronto las cosas, no? Sí, claro. A este respecto, Jean-Luc Godard decía una frase siempre que era: siempre estamos hablando de los derechos de los artistas, pero no hablamos de sus deberes, ¿no? Yo creo que son más importantes incluso sus deberes. Ahí hay algo también que somos una sociedad muy obsesionada también con los derechos, ¿no? Bueno, estamos hoy en una sala de cine que es evidentemente un espacio obsoleto y una tecnología completamente obsoleta, pero sigue siendo, yo creo, un espacio para dejar volar la imaginación, y la película que vamos a ver hoy, después además de esta fantástica charla tan estimulante y tan llena de ideas, creo que la vas a disfrutar un montón. Así que nada, nos despedimos, si os parece, y luego podemos ir comentando la identidad de la verdad, así que saliendo podemos hacer una cervecita y bajar el nivel de... Probablemente vais a tener muchas preguntas después de la película. Así que nada, muchas gracias por estar aquí esta noche.